la personalidad interna que posees según tu signo del zodiaco. Comencemos. La personalidad interna de cada persona nacida bajo el signo Aries. Aries y su planeta regente Marte representan la primavera de la vida, la juventud, la energía, el coraje, la primera creación, la voluntad, pero no la constancia, la virilidad, el impulso para empezar y por la analogía, el fuego, el hierro, el rojo, los objetos cortantes, la pólvora, el dinamismo, la violencia, la pasión, pero también la capacidad de sacrificarse sin pensar dos veces en ello. Es la irrupción de las energías puras, es la llama vital, esa inmediatez y tensión en la descarga de la misma. Las personas predominantes de Aries son seres que no tienen miedo de nada, con una fuerte conciencia de ellos mismos, pero a menudo son también temerarios que se lanzan sin reflexionar. Son dirigentes natos, entusiastas de todo y capaces de suscitar el entusiasmo en los demás, de promover cruzadas y encontrar incluso a quienes lo suscriban. Las suyas, más que batallas, pueden considerarse insurrecciones o guerras de un día, porque su impaciencia no permite esperar demasiado largas. Son orgullosos e intolerantes con las banalidades, independientes y llenos de atracción, y cuando consiguen controlar su inconstancia, son capaces de alcanzar la genialidad. Un marcado sentido del yo se encuentra en la base del temperamento ariano. En consecuencia, no quieren ser segundos de nadie, y se comportan siempre y de todos modos como su naturaleza se les pide, sin tener en cuenta para nada la sensibilidad de los demás. Pero en este comportamiento no existe un fondo de maldad o de malicia, porque son incapaces de ello. De hecho, no saben de hipocresía y no tienen pelos en la lengua. Todo lo que piensan, lo dicen. Pero lo peor es que muchas veces dicen y hacen las cosas sin pensar, como si fueran eternos adolescentes faltos de experiencia. En efecto, difícilmente las experiencias del pasado les sirven para poder modificar el presente, puesto que tienden a olvidar todo lo que han hecho primero, y especialmente si no han dado los frutos esperados. Por este motivo, sufren una considerable inseguridad, pero dominados como están por un yo muy desarrollado, las esconden a todos y en primer lugar a sí mismos. Son exuberantes e individualistas, no se detienen ante ningún obstáculo y a ninguna restricción, puesto que la mayoría de las veces les falta la capacidad para poder valorar el peligro. Pero además, aunque lo perciben, la gran confianza que tienen en sus propios recursos los estimulará todavía más a luchar y alcanzar las metas que se han prefijado. A menudo da la impresión de ser personas con complejo de superioridad que miran de forma común a los mortales como si fueran una nulidad. En cambio, no se interesan prácticamente en nada de lo que hacen los demás y son capaces de caer en los chismes. Generalmente siempre tienen la necesidad de iniciar algo nuevo, una actividad, una relación sentimental, nuevos estudios o algo, y en el momento de llevar la iniciativa dan de hecho lo mejor de sí mismos, pero desgraciadamente en general son demasiado ingenuos y se lanzan a cualquier cosa sin dosificar mínimamente sus fuerzas, entregándose total y generosamente a la causa del momento y arriesgándose a caer antes de llegar a la meta. No tienen inhibiciones, son sinceros a veces, incluso hasta las groserías, se mueven en la vida con la absoluta seguridad de que todas sus acciones son justas e infundadas, nada los detiene, nada los asusta y demasiado a menudo se vuelven temerarios, todo y enseguida. Esta es la única forma para ellos de concebir la vida. Son normalmente almas puras y por su bondad de fondo consiguen establecer con mucha facilidad relaciones con el prójimo, aunque luego no son capaces de cultivarlas. Son generosos como pocos, aunque su generosidad está a menudo camuflada con actitudes que pueden parecer prevaricadoras, luchan como antiguos guerreros cuando creen que es necesario, independientemente del motivo y aunque nadie se los pida. Se encienden con mucha facilidad, pero sus arrebatos duran muy poco y enseguida se olvidan de ello. No sienten rencor ni siquiera hacia las personas que les ofenden y hacen suyo el lema dantesco de no te preocupes de ellos, solo mira y disfruta. La paciencia no es realmente su fuerte, tanto si se tiene que explicar en la relación con personas como si se tiene que utilizar para llevar hacia adelante una iniciativa. Al entusiasmo inicial le sigue casi siempre la intolerancia si las cosas se alargan y su egocentrismo no reconoce nunca las derrotas como fruto de los propios errores. Aman todo lo que es nuevo, la moda incluida, pero tienden a personalizar al máximo, con un toque particular que les hace escoger por instinto lo que quizás estará de moda al año siguiente. De todos modos, tienen que vestirse siempre con algo original que los demás no tienen y sobre todo, destacar siempre en cualquier ambiente. Las mejores cualidades de los nacidos bajo el signo de Aries son, por lo tanto y sin ayuda, el coraje, que sin duda les proporciona la capacidad de poder afrontar cualquier situación con optimismo, el entusiasmo, que sabe atraer a los demás y el espíritu de independencia, que les ayuda a afrontar la vida incluso sin ningún tipo de ayuda, la curiosidad que hace quemar el fuego del conocimiento que está siempre latente y a punto de estallar, y también la capacidad de sacrificarse por una causa, añadido a esto la espontaneidad y la alegría de base que poseen al nacer.
la personalidad interna de cada persona nacida bajo el signo de Tauro. Nacidos bajo el dominio de Venus, que expresa en este signo el aspecto más voluptuoso y carnal de su naturaleza. Los individuos Tauro representan la primavera plena y la fecundidad de la tierra. En consecuencia, cada uno de sus actos no puede ser un fin en sí mismo, sino que debe producir un resultado visible y concreto. El trabajo, de forma particular, se convierte para ellos en el medio para tener siempre más, sea cual sea el trabajo y el sacrificio que precise. Le gusta por igual el trabajo y la diversión que el cansancio y el ocio. Son sensuales y golosos como muy pocos. Consiguen casi siempre esconder esta característica suya detrás de una actitud ponderada que, al final, les define de los asaltos de los instintos que pueden ser prepotentes y transgresores. De hecho, el sentido común ayuda a estos individuos en todas sus manifestaciones de la vida y sobre todo en los momentos de dificultad. Son dotados de una enorme resistencia al cansancio. Saben trabajar sin perder nunca de vista ni los intereses inmediatos ni la meta que se han marcado. Su constancia y su tenacidad, que difícilmente tiene igual especialmente con el paso del tiempo, unidas a una fuerte ambición, resultan siempre premiadas. Es difícil, en efecto, encontrarse frente a individuos Tauro que, saliendo quizás de una pobreza absoluta, no hayan alcanzado una buena solidez financiera. La seguridad de la posesión se convierte para ellos en la seguridad interior, y solo cuando han realizado lo primero conseguirán obtener totalmente lo segundo. Sin puntos sólidos y seguros, los Tauro van a ciegas y se sienten infelices. Necesitan una tierra segura sobre el cual poner los pies y una casa que sea de ellos, dinero suyo. Por lo tanto, están preparados para afrontar obstáculos de cualquier tipo con la finalidad de alcanzar todo aquello que necesiten. Cuando se han planteado una meta, caminan con distensión, lentos y poderosos como carros armados, sin prestar atención a lo que se interpone entre las bases de partida y sus objetivos. Son inteligentes y con sentido práctico, difícilmente se dejan distraer por la fantasía y son capaces de recoger el mayor número de posibles resultados, aún no siendo particularmente brillantes. Cuando encuentran un obstáculo incluso más grande de lo previsto, saben superarlo rodeándolo con mucha paciencia. Son tenaces y en consecuencia también testarudos. La tenacidad sirve para poder alcanzar resultados excelentes, pero la testarudez los lleva muchas veces a fosilarse en actitudes obsoletas, que pueden hacerlos cambiar fuera de su época, pero como disponen de un excelente sentido práctico antes de que esta actitud pueda perjudicarles, saben adecuarse externamente a lo que más les conviene, aunque no estén completamente convencidos. Para los nacidos bajo este signo, es muy importante la satisfacción de los propios deseos, sean cuales sean. Este quizás es el aspecto más difícil de aceptar por estos individuos que querrían a nivel racional dedicarse de forma exclusiva a su ambición de posesión, sin tener en cuenta sus pulsaciones primordiales. De aquí se deriva a que muchas veces los instintos aventajan a la razón o que se repriman totalmente. En el primer caso, nos encontramos con personas que gozan de la vida al máximo, que se desahogan en todos los sentidos y que tienen una intimidad muy alegre en sus instintos, a los que les gusta todo lo que es fuerte, sabores, colores, perfúmenes, y que se exaltan incluso solo oliendo la tierra un día en mayo o una tarta hecha en casa a la antigua, pero que luego tienen remordimientos y, como los más clásicos cocodrilos, lloran amargas lágrimas sobre sus pecados. En el segundo caso, en cambio, nos encontramos frente a individuos que tenderán a reprimir todas las necesidades que no estén estrechamente relacionadas con su sed de posesión, lo que puede hacer que se conviertan en máquinas de trabajo con una única y fanática idea en la cabeza. Una de sus debilidades es la pereza, con la que luchan con una tenacidad indescriptible y mucho más merecida, porque casi siempre tienden a tomar ventaja. Otra es la rabia furiosa que los inunda cuando pierden su proverbial paciencia y que puede hacer que se conviertan en sanguinarios y feroces, al igual que el mítico Minotauro. El amor por la naturaleza con sus sonidos y sus colores, que en los nativos del Tauro es muy fuerte, se convierte también en amor por el arte, sobre todo por la música, pero también por la escultura. Es difícil que no dispongan de una colección de discos, sobre todo de música clásica o de ópera, o que no toquen ellos mismos con sus instrumentos, ya que suelen tener buen oído. Su voz es normalmente cálida, voluptuosa y bien montada. Muchos cantan como solistas en pequeños o grandes corrales, o por lo menos tendrían ganas de hacerlo, y esto es sin duda alguna una suerte porque los aleja, por lo menos durante un rato, de una vida demasiado al calor de las realizaciones prácticas. El amor por todo lo relacionado con Venus repercute también en su forma de ser. Son siempre cuidadosos, van vestidos con ropas de buen corte y con telas de calidad, quizá con un sentido de los colores un poco demasiado intensos y llamativos. No vigilan tanto a la moda como la duración y, por lo tanto, a pesar de que a veces adolecen un poco la tacañería, no miran gastos cuando se trata de comprar algo que les gusta o que les sirve. Resumiendo, las mejores cualidades de los nacidos bajo el signo de Tauro son el sentido práctico, la paciencia, la perseverancia y la capacidad de enfrentarse incluso al cansancio más duro sin quejarse. Cualidades que, como para todos, pueden tener su lado negativo si se viven de forma excesiva.
La personalidad interna de cada persona, nacida bajo el signo Géminis. Los Géminis, nacidos cuando está desapareciendo la primavera para dar paso al verano y gobernados por Mercurio, encierran en su personalidad movilidad y duplicidad. Es decir, que pueden ser personas extremadamente felices, superficiales, inestables, con el sentido del juego y del transformismo, o al contrario, cerebrales, fríos, alejados de todas las emociones humanas y con una pizca de sí mismo. Estas dos características se funden casi siempre, dando la vida a individuos que pasan de una actitud a la otra, de una sensación a la otra, con una insatisfacción de fondo que los hace estar intranquilos y angustiados siempre. Pero la representación de sí mismos para el uso y el consumo de los demás es casi siempre brillante, puesto que esconden detrás de la máscara plutoniana sus emociones. Todos los Géminis poseen una atracción indiscutible y una inteligencia ecléctica. Con una movilidad nerviosa sin igual, representan la adolescencia del zodiaco y, como todos los adolescentes, están ávidos de vida, de nuevas sensaciones, de experiencias. Sus comportamientos oscilan de una forma cotidiana, con esa toma de contactos con el entorno y con una fría y cerebral acción, o de la manía de experimentar el abandono rápido de la experimentación. Sus características principales son la versatilidad y la curiosidad, que junto con la vitalidad intelectual y una brillante inteligencia, constituyen a su caballo de batalla para toda la vida. Por lo tanto, no es difícil encontrar a un Géminis que se comporte incluso en la madurez como eternos adolescentes. De hecho, sus reflejos mentales no disminuyen con el paso del tiempo, al igual que el interés por todos los aspectos de la vida que los lleva a experimentar distintos campos del saber. Un tipo de Géminis es bastante curioso, vital y emotivo, con una inestable vida afectiva en la que dedica muy pocas atenciones y siempre breves. El otro tipo, al contrario, es mucho más cerebral y a veces extremadamente frío y con una excelente presencia de espíritu que le permite salir siempre airoso de todos los problemas en las situaciones más complicadas y difíciles. Generalmente los dos tipos coexisten en un único individuo, consiguiendo desorientar por lo tanto a los interlocutores que no saben nunca a priori con cuál de los dos tienen que tratar. Los Géminis tienen una extraordinaria e irrefrenable necesidad de moverse y de encontrar gente nueva, a la que atraen con su encanto y con la capacidad de hablar en una forma muy particular. En cada persona encuentran un mundo para poder descubrir que los estimula y los empuja hacia la conquista. En el mejor tipo de estas cualidades van encaminados hacia el conocimiento, mientras que en otros individuos es muy fácil encontrar al que con las palabras tiende a engañar al prójimo. En general, la vida con los Géminis nos referimos siempre al tipo puro que se basa en el dinamismo, en las sorpresas y es muy divertido, puesto que nadie es como ellos y tienen el sentido de lo imprevisible y del imprevisto muy agradable. Se saben adaptar con la máxima facilidad a todos los ambientes y a todas las situaciones, que consiguen hacer suyas enseguida, adaptándose a ellas como si se tratara de unos zapatos a su medida. Son ingeniosos y, a pesar de la tendencia al sarcasmo, tienen una gran comprensión por las debilidades y los defectos del género humano, del que no se ríen y, en cambio, tienden a reírse con mucha facilidad de sí mismos. A veces puede llegar a molestar su astucia, sobre todo quien carece de ella. Una astucia que de todos modos saben hacer agradable y un cierto oportunismo que les hace apoyar incluso tesis que no comparten cuando puede serles útil. A veces se les considera egoístas, puesto que tienen la capacidad de hacer que todo el mundo les ayude sin reconocer que deben hacer lo mismo, pero podemos decir que su egoísmo no es de los peores, y cuando es necesario, se adaptan con muy buena disposición a todas las necesidades de los demás. En efecto, al no verse nunca implicados al nivel emotivo, difícilmente se dejan llevar por las situaciones y por lo tanto mantienen una sana lucidez de las que saben servirse sabiamente. A pesar de su natural necesidad de movimiento que los lleva a menudo a viajar, muchos Géminis permanecen durante toda su vida unidos a su familia de origen, sobre todo si los componentes son personas tranquilas en las que consiguen encontrar el punto de referencia y de apoyo que necesitan para poder calmar sus pequeñas y grandes neurosis. De todos modos, difícilmente consiguen encontrar en otro lugar la tranquilidad que necesitan. Se les acusa de superficialidad, puesto que pasarán rápidamente de un interés al otro, pero la mayoría de las veces se trata solo de una movilidad que los empuja a cambiar solo después de haber aprendido todo lo que era posible sobre un determinado argumento. En cambio, la acusación de dispersión es bastante real, puesto que los Géminis muy a menudo no saben utilizar de la mejor forma posible lo que han aprendido, puesto que para ellos el aprendizaje es solo y siempre un fin en sí mismo. El aspecto externo de los Géminis es siempre extremadamente refinado, aunque es bastante informal. Al ser en general sutiles, a menos que se presente una relación exagerada entre la Luna y Júpiter, llevan con mucha soltura y elegancia cualquier indumentaria. Al hombre le gustan los vaqueros, sobre todo si son de alguna marca importante, combinándolos con camisetas de corte perfecto o por lo menos de marca, o también ropas retro que sobre ellos adquiere de inmediato un aire juvenil y moderno. La mujer escoge preferentemente pantalones con americanos variados o faldas cortas que ponen en evidencia sus piernas delgadas y ágiles. El maquillaje también es muy refinado
equilibrado y nunca pesado o excesivo, porque sin duda, sean hombres o mujeres, saben lucirse. La personalidad interna de cada persona nacida bajo el signo Cáncer. Gobernados por la luna, que tiene su domicilio en el signo de Cáncer, los nativos tienen un temperamento mutable, fantasía y sensibilidad a veces excesiva. Son receptivos y vulnerables, se sienten fácilmente heridos por la torpeza ajena e incluso por la indiferencia, y por este motivo sienten simpatía y antipatías instintivas. No soportan ningún tipo de abuso de poder y de arrogancia y prefieren mantenerse apartados en lugar de encontrarse en ambientes alejados de su forma de ser. Su inteligencia es intuitiva, pero a veces les falta la determinación, algo que unido a su cierta pereza de fondo y a la timidez podría hacerles perder espléndidas ocasiones. Pero cuando Cáncer sale de su caparazón, puede dar frutos estupendos y en ocasiones muy geniales. Se trata de un signo enigmático y fascinante, precisamente por la compleja personalidad de sus nativos, que viven constantemente en una realidad interior propia, que difícilmente se exterioriza y que por lo tanto los hace incomprensibles para los que no tienen ganas de profundizar en su conocimiento. Se identifica a este signo con el arquetipo materno, una designación justificada también por la afectividad que los caracteriza, extremadamente envolvente y protectora, y no existen para ellos sacrificios o renuncia alguna imposible, sino que despliegan en cambio una impensable agresividad y rebelión si se sienten infravalorados o incomprendidos, o si quizás quieren afectar a alguien de los suyos. No soportan que se les coloque entre la espada y la pared con la demanda de decisiones inmediatas y precisas, puesto que su determinación de fondo les bloquea y les impide alcanzar una toma de posesiones claras. La necesidad primaria de los Cáncer es siempre y por encima de todo la de encontrar donde sea la madre, la que sabe amar, comprender y perdonar, y en cuyos brazos se puedan ahogar en la propia necesidad de ternura. La introversión es por lo tanto característica básica del signo de Cáncer respecto a todos los demás signos del zodiaco. Es por este motivo que los nativos tienen una necesidad constante de volver a sus raíces, tanto si son familiares como si se encuentran implícitas en el propio inconsciente para ellos, que constituye una seguridad fundamental y una defensa de las íntegras de la vida. Como consecuencia, tienen muchas dificultades para afrontar una vida autónoma, para separarse de la familia y del origen, y aunque lo consigan, el cordón umbilical no se cortará nunca del todo. La mayoría de las veces se sienten más unidos con la familia que los ha visto crecer que con la familia que van a construir. El Cáncer mira constantemente hacia atrás a lo que ha sido, a los que lo han amado o traicionado. Por lo tanto, no es libre para poder enfrentarse al futuro sin fardos de ningún tipo. Su saco de los recuerdos es pasado, pudiendo llegar a ser agotador, y es por ello que raramente se muestran alegres. Cuando no pueden evitarlo, ostentan una alegría mezclada con ansia o casi temerosa de expresarse. De todos modos, en general, su comportamiento es equilibrado y flemático, y una mirada superficial puede parecer demasiado distanciado. Al contrario, es capaz de percibir la mínima variación de la atmósfera en el ambiente en el que se encuentra, sin por otro lado mostrarlo. Esta sensibilidad suya lo hace cambiar rápidamente de humor, lo que le ha valido en el epiteteo lunático, y en efecto, sus cambios de humor derivan exclusivamente de lo que recibe por parte de los demás. El nativo de Cáncer es extremadamente intuitivo, y cuando no se deja condicionar por las propias emociones, consigue comprender perfectamente a la de los demás y en las que participa con gran solidaridad. No se trata de un luchador activo como Aries, pero se equivoca la persona que no sabe valorar sus fuerzas, porque el Cáncer no pierde normalmente ninguna batalla. Su resistencia pasiva y el saberse esconder en la arena como un verdadero cangrejo, esperando que la tormenta pase, hace de ellos un vencedor nato que no proclaman su propia victoria ni se enorgullecen de ella. Por este motivo, pueden ser un enemigo bastante peligroso cuando deciden serlo. El nativo de Cáncer tiene una gran necesidad de dulzura y de comprensión, pero difícilmente consigue manifestar esta necesidad suya y solo la sensibilidad ajena puede percibirla. Al mismo tiempo, no sabe acercarse al prójimo o dar el primer paso para poder establecer una relación, y por lo tanto, aunque lo desea profundamente, prefiere estarse quieto con la esperanza de que los demás tomaran la iniciativa. Incluso cuando sucede esto, es muy raro que en un primer momento demuestre su alegría, que mantendrá perfectamente controlada. Sus desilusiones suelen permanecer encerradas en lo más profundo de su alma, pero esto no quiere decir que se olviden. Pueden ser incluso el motivo de resentimientos profundos, de venganzas más o menos nobles y de diferencias que a veces tienen en su origen un lejano pasado que quizá ni siquiera lo han implicado en primera persona. Puede resultar por lo tanto un personaje bastante incómodo para quien no quiera hacer un pequeño esfuerzo de conocerlo mejor, pero cuando esto sucede, difícilmente se puede encontrar otro signo con tanta capacidad de amar, con tanta ternura y con tanta efectividad y tan alta discreción.
Su forma de ser y sus costumbres son sobrias, como la ropa con la que se viste, que está relacionada con las líneas clásicas, un poco pasada de moda. Intentan siempre no hacerse notar, pasar desapercibidos, y hablan a veces casi como cortando las palabras, como si de golpe la timidez lo atenazara, mientras que en cambio tienen una gran necesidad inconsciente de sentirse amados y apreciados. La personalidad interna de cada persona, nacida bajo el signo Leo. Los nacidos bajo el signo de Leo obedecen a las leyes naturales impuestas por el Sol. Por esa razón son activos, exuberantes y generalmente orgullosos de sus condiciones existenciales, pero necesitan un corte, un grupo, un apoyo para poder realizarse. Sus ideas son siempre brillantes y en muchos casos muy geniales, y permanecerán siempre hasta que encuentren a alguien que les ayude a concretarlas. Son incluso demasiado activos, pero su vitalidad no genera confusión. Producen actividad en el ambiente en el que viven y trabajan, y puesto que lo consideran como su reino por una concesión natural, parecen a veces posesivos, invasores y en algunos casos incluso tiránicos, pero es la consecuencia de su empeño en querer arrastrar al mundo con esa mentalidad exacta y entregada a la realización. El orgullo del que a veces se les acusa es en realidad amor y apego por las personas y por las cosas que le pertenecen. Su vida es una acumulación continua de riquezas materiales, profesionalidad y prestigio social. Por esa razón, a veces les tacha de egoístas, en realidad acumulan para poder dar y cuando deciden hacerlo, son muy generosos, a veces incluso exagerados. Sin embargo, sus balances nunca están en déficit porque quieren ser siempre ricos y posesivos. Son venerados y admirados, pero nunca pobres. Para ellos la miseria y las estrecheces son las desgracias más grandes que les pueden suceder al hombre. En homenaje a la frase que dice, quien se encuentra por encima de los demás no tiene que rendir cuentas a nadie. La consideración es para ellos un néctar vital. Ignorarlos significa ofenderlos. Dejarlos de lado significa humillarlos en sus sentimientos más profundos. Pero difícilmente les sucede porque tienen fuertes intuiciones. Sienten y perciben lo que sucede a su alrededor y saben estructurar incluso en la intimidad de los individuos. La confianza en sí mismos los hace ser optimistas hacia la vida y hacia el prójimo. Esta es la razón por la que intentan no equivocarse nunca y evitar los fracasos, incluso pequeños, o los desafíos que son para ellos humillaciones profundas, que afectan a su orgullo de forma devastadora. La constante laboriosidad hace que se vuelvan a menudo irascibles y gruñones hacia los ineptos y a los vagos, que por esta razón intentarán alejar lo antes posible sin darles muchas alternativas. Son altruistas al máximo hacia los que están bajo su jurisdicción, pero se aconseja pedirles primero ayuda con la máxima discreción, sin lamentaciones y sin lloriqueos. Los inútiles y los pobres de espíritu no son dignos de consideración. Al fin y al cabo, están destinados a sucumbir. No deben presentarse nunca ante un Leo sin una idea y sin tener nada que proponer. Intentan ser modernos y estar informados sobre todo. Se visten y se arreglan siempre en la última moda. Quieren ser elegantes sin llegar a la extravagancia. El estudio y el trabajo pesado y excesivo les asusta. Pero no es que intenten eludir sus deberes, sino que desean hacer lo mínimo indispensable, obteniendo el máximo rendimiento. Esforzarse puede estar bien durante un tiempo, pero no para siempre. De otra forma, detona una mala organización que conviene corregir de alguna manera. Todo lo que hagan estará siempre bien calculado y dejando muy poco a la improvisación. Antes que parecer ignorantes y de condición humilde, utilizan su intuición inventando. Por lo tanto, es fácil que aparenten más de lo que saben y ostenten siempre más de lo que tienen. Sus ambiciones los llevan a menudo a cubrir cargos y posesiones de responsabilidad y dirección, o por lo menos a ser jefes en algo. Debido a estos éxitos, se les considera a menudo arribistas, exagerados y demasiado interesados en el éxito y en las apariencias. Aunque buscan continuamente las responsabilidades, en el fondo le pesan demasiado porque tienen miedo al fracaso y a veces vuelcan las aprensiones sobre sus seres queridos y sobre las personas que están cerca de ellos. Es por esta razón que siempre necesitan a alguien confidente, aunque solo les escuche sin darle demasiados consejos. La confianza en sí mismos crece con las apreciaciones de los demás, aceptan la crítica y saben agradecerla cuando es constructiva. En casa son afectuosos, interesados y siempre presentados en los problemas familiares, aunque parecen algo aburridos con sus consejos y sugerencias. No soportan las calumnias, las falsedades y los chismes, los encuentran tontos e inútiles, especialmente cuando provienen de gente mezquina que se conforma con los celos cobardes. Aprecian en cambio a los adversarios capacitados y como tienen un alto espíritu de observación y de autocrítica, miran continuamente a su alrededor para poder copiarlo mejor, y estarán preparados incluso para poder cambiar de opinión cuando ésta les sea favorable. Su objetivo será siempre el de crear una personalidad carismática, liderar en cada sector y ambiente, con la convicción de que siempre es necesario que haya un dirigente, y si es Leo,
mucho que mejor. La personalidad interna de cada persona nacida bajo el signo Virgo. Virgo es el sexto signo del zodiaco. Tiene Mercurio en su domicilio diurno, Urano en exaltación, Júpiter y Neptuno en exilio y la Luna en caída. Todo esto habla de un tipo de humano en el que predomina la inteligencia en busca de la verdad y de que este excepcional temperamento se realiza en la vida de cada día, en los ritos tranquilizadores, en las costumbres de todos los días, en una atmósfera en la que no sucede nunca nada importante y nada dramático. Los Virgo confían poco en sí mismos y en su valor. Les acompaña a menudo el miedo a no estar en la altura de las circunstancias, con el riesgo de proyectar sobre las personas que les rodean sus propias ansias y neurosis. En general son solitarios, un poco introvertidos, pero se encuentran a gusto con personas y amistades con las que pueden establecer las nunca suficientes celebradas afinidades selectivas y siempre que éstas no desbarajusten sus rutinas y sus adoradas costumbres. Son inteligentes, analíticos, meticulosos, subyugados por el sentido del deber y se sienten serenos cuando se consiguen cumplir sus deberes cotidianos, pero con el compromiso que precisa la vida. Detestan la violencia, la risa, no son pasionales y saben defender la propia tranquilidad personal sin agredir ni abusar, confiando solo en la validez y en el sentido común de sus razones. Además, poseen una gran fuerza dialéctica que hace callar a sus interlocutores desplazándolos. Suelen sufrir de temperamentos nerviosos, tienden a reprimir los instintos y no aceptan dejarse llevar, y cada emoción propia o ajena es severamente analizada por la razón. Son críticos y autocríticos, no perdonarían a los demás que no se perdonarán nunca a sí mismos. Son ordenados en la vida y en el exterior, lo son también en el interior. De hecho, en este signo se encuentra a menudo esa obsesión de privarse de todo para mejorar. Detrás de esta pasión por el sacrificio se esconde una personalidad sadomasoquista que impone privaciones no solo a sí mismo, sino también a las personas que le rodean. Se trata de una especie de moralismo o de autocastigo debido a un fuerte superyo que no permite a los nativos aceptarse ni perdonarse sus defectos o errores de este tipo. El tan celebrado perfeccionismo puede llevar a los nativos de Virgo a formas de autocastigo, pero no todos los nativos poseen estas características, sobre todo cuando en el tema natal predominan otras componentes. A la relación instinto-represión se le puede incluso dar la vuelta. Con este propósito, puede ser muy interesante saber que el antiguo del zodiaco indio, constituido por 10 signos, Virgo y Escorpión, estaban unidos el uno con el otro para formar un signo único y demostraban que expresaban los dos aspectos de una misma realidad. Solo con el tiempo Libra separó a los dos signos, ambos representados por la letra M. En el caso de Virgo, la M acaba con una cola doblada hacia adentro, el individuo, mientras que Escorpión acaba con una cola erguida, definición y agresividad. De todos modos, es raro encontrar a estos dos tipos en su estado puro. A menudo vemos alterarle las tendencias opuestas en una alternancia entre el control e instinto, inhibición y falta de escrúpulos. Hay personas que después de ahorrar en dinero y en sentimientos durante toda la vida, lo malgastan de improvistos. Así de diferentes pueden ser. Tanto al hombre como a la mujer nativos de Virgo les gusta la elegancia sobria y contenida, la pieza elegante pero no vistosa, de tonos y colores apegados. Buscan además la calidad y que les garantice la duración. Adoran las bonitas telas y los cortes clásicos que son parte importante de su fondo de armarios. Les pueden gustar las faldas escocesas, las chaquetas inglesas y de todos modos, la imagen tanto para el hombre como para la mujer nativos de Virgo es muy importante. Cuando consiguen obtener lo que desean, superan siempre buena parte de todas sus inseguridades. La personalidad interna de cada persona nacida bajo el signo Libra. Los nativos de Libra buscan de forma constante la belleza, pero sobre todo el equilibrio, una tarea nada fácil en el mundo actual en el que este valor falta a menudo y en todas partes. No se considera que permanezcan a un signo doble, pero en su interior sufren el dilema de la dualidad. Es por ello que es extremadamente difícil que consigan mantener los dos platos de la balanza al mismo nivel, puesto que uno tiende siempre a bajar y ellos tienen después mucho trabajo para situarlo de nuevo en el alto. Son de carácter inestable, muy sensibles, se sienten fácilmente abandonados e incomprendidos, y en su vida las crisis existenciales no dejan de presentarse. Gracias a Venus, el planeta dominante, tienen buen gusto y poseen un desencanto sentido estético y en el arte general. Entre ellos hay muchos artistas, sobre todo músicos y bailarines. Normalmente son brillantes, óptimos conversadores y poseen una voz bien modulada que saben encantar a quien los escucha. Tienen una necesidad constante de poderse expresar con los demás. Temen a la soledad, puesto que su elemento aire revoltea por todas partes en busca de contactos humanos, tanto en la vida privada como en la profesional.
Saben vestirse con mucha elegancia y son amantes de las joyas, con las que se adornan siempre. No importa si son preciosas o no, lo importante para ellos es que destaquen su indumentaria y el tipo físico. Su sentido estético los empuja a cuidar mucho de su persona, algo que podría irritar algo a los que atribuyen la importancia a esto y que miran solo los aspectos prácticos. Quizás en ello también haya un poco de envidia, debido a que no poseen sus mismas atracciones. Aunque los nativos de Libra no se corresponden con los cánones de la belleza en sentido clásico, aparecen siempre más guapos que los demás por esa naturaleza y que poseen un encanto particular innato que no se puede enseñar ni aprender. La finura en su forma de vestir y en la atmósfera que saben crear a su alrededor sirven para poder aumentar todavía más ese típico embrujo suyo. Aunque tengan que salir solo 5 minutos para poder comprar el pan, a cualquier hora del día y en cualquier circunstancia, el aspecto será siempre cuidado y refinado, porque para ellos es muy importante el juicio del prójimo y por lo tanto se ocupan siempre de no dar el pie a críticas sobre su persona. Sienten un verdadero terror hacia las situaciones conflictivas y para evitarlas están dispuestos a renunciar a toma de posición personales. En tales situaciones tienden a trastornos nerviosos porque acumulan todos los malestares en su interior, mientras querrían gritar al viento lo que les atormenta. Poseen también un gran sentido de la justicia. No podemos olvidar que el signo representa la ley y cuando es necesario pierden totalmente sus típicas maneras amables para luchar con garra a favor de los derechos, tanto tuyos como ajenos. Les gusta no solo la elegancia, sino también la vida cómoda. Al no sentirse fuertes por lo que se refiere a las fuerzas psicofísicas, piensan que a ellos les corresponde una vida repleta de beneficios que les permite descansar muchísimo. Se les conoce fácilmente por su sonrisa que desarma, pero también por su falta de puntualidad, puesto que antes de salir se miran 1000 veces en el espejo, encontrando siempre algo que se tiene que arreglar. A veces cambian incluso en el último momento todos los accesorios, y en el amor esto se les perdona, siempre, puesto que resultan realmente muy atractivos y su pareja no puede hacer más que cubrirlos de cumplidos, mientras que en el trabajo se arriesgan a recibir desagradables reproches. El nativo de Libra es discreto, atento, un perfecto maestro en el arte de la seducción, puesto que la unión es su objetivo. Inspira confianza enseguida, pero queda siempre algo de indiferencia en estos sujetos que consiguen saber todo sobre los demás mientras cuentan muy poco de sí mismo. Sus virtudes son la intuición, la diplomacia y sobre todo la adaptabilidad. Saben moverse y adaptarse a cualquier situación o ambiente, como el aire que es su elemento. Todos los nativos de Libra dan siempre la impresión de que poseen una óptima cultura, porque al tener una buena memoria, recuerdan todo y saben exponer lo que retienen en el momento oportuno. Les gusta la serenidad y son bastante rutinarios, y cada brusco e improvisado cambio los hace caer en una crisis, pero consiguen adaptarse muy pronto a todas las nuevas condiciones, gracias también a Venus que los pone en disposición de aceptar lo que puede ser útil para las personas que quieren. Su gracia y su belleza se ponen en evidencia sobre todo en los movimientos de las manos y de los dedos que crean 1000 formas con un ritmo suave que encanta a todos y a cada uno que les observa. Su vida está siempre repleta de placeres que saben dar importancia a las pequeñas cosas que para los demás no tienen significado. Su presencia hace que los ambientes sean cálidos y acogedores. Quien vive a su lado tiene siempre mucho que aprender sobre cómo extraer lo mejor de cada situación y cómo poder vivir bien. Es la personalidad interna de cada persona, nacida bajo el signo Escorpión. Ser Escorpión significa tener pulsiones interiores muy fuertes y un instinto íntimo y agresivo considerable que presiona para poder encontrar sus objetivos. Igualmente fuerte tiene que ser el yo y también eficaces sus mecanismos de defensa. Por ello, en su conjunto, la personalidad de Escorpión es compleja, rica y atormentada, especialmente si también los demás planetas en el tema individual están en Escorpión, siempre en equilibrio entre impulsos de vida e impulsos de muerte que luchan por la supremacía. Eros y Tánatos son compañeros inseparables, elementos estimulantes de mucha creatividad y agitadores de cualquier posible paz encontrada. A través de la exteriorización de su potencial erótico, se realiza y se ponen en contacto con la parte más profunda, su verdadero ser, buscando el placer y el dolor amoroso, y Scorpion intenta revelarse a sí mismo y acepta cada desafío y el miedo es un estímulo para ellos y una invitación a ponerse a prueba. Nunca se exponen a la luz del sol. Como el animal que los representa, prefieren moverse en la oscuridad y en el silencio, organizarse y atacar de improviso, y mantenerse alejados y esperar momentos de segura victoria. Es difícil llevarlos al cielo abierto y a luchar en territorios que no son agradables para ellos. Imagínenselo luchando con otro Escorpión. Se trata de la lucha más sutil y feroz, porque cada uno quiere dictar las reglas del juego. Son maestros en la astucia. Estas personas sintonizan las antenas y captan los puntos débiles de todas las
posibles víctimas. La carga agresiva es considerable y cuesta mucho trabajo gestionarla para que les beneficie. Si el tipo Aries, también gobernado por Marte, irrumpe instintivamente con vehemencia y sin programas, el nativo Escorpión, en cambio, reprime y alimenta una carga que cuando explota tiene que encontrar la satisfacción adecuada o destruirá cualquier cosa. El que es agresivo en el fondo se defiende. Se trata de una ley válida incluso para ellos. Cuando mayor es su vulnerabilidad interior, más propensos son a atacar al prójimo. El tipo Escorpión equilibrado es una persona estupenda que se ha realizado en parte a sí mismo y que no teme al prójimo. No lo parece, pero es muy fácil herirle con una frase, con un detalle olvidado. Nada se escapa y todo deja una señal. La sensibilidad es una fuerza y una debilidad. Los hace partícipes de una realidad a la cual no les parece pertenecer hasta el fondo. Les gustaría estar solos, sujetos a sí mismo, y en cambio no es posible porque la cuenta de la vida está siempre abierta. Son exacerbados, individualistas y desenfrenados experimentadores. No sacan provecho de las experiencias de los demás. No se niegan nunca a la posibilidad de vivir a fondo sus penas y sus alegrías. Los nervios de acero les ayudan a pasar las duras pruebas de la vida y cada vez están a punto para volver a empezar. Tienen momentos negativos en los que nada ni nadie les puede ayudar a levantarse, porque para los Scorpion es necesario quemarse. ¿Recuerdan al ave fénix? Tocar el fondo para poder volver a subir y volver a formar parte de este mundo. Son extraños, fascinantes, peligrosos y frágiles. Su fragilidad se encuentra en el hecho de ser humanos, en el tener necesidad de amor y de espacios inmensos de afecto. Ponen duramente a prueba a todos los que se atreven a amarles. Con pequeñas provocaciones o grandes, un poco sádicas, valoran hasta dónde se puede llegar y empujan más allá, porque quien los ama tiene que superarse a sí mismo e inmolarse por amor. Entonces saben ceder y dan espacio al masoquismo y de nuevo sorprenden porque son capaces de una transformación diabólica. Les gusta ser distintos al resto del mundo. La mirada lo dice todo. Yo no soy como tú, o no soy como piensas. Esta es la primera señal clara y luego los silencios, las pausas administradas con sabiduría. Su lado imprevisible que les hace ser fuertes y desvía a los demás desfavorecidos de encontrar una posibilidad de acceso a ellos, ya sea para el amor o para la amistad. El misterio de ellos es fascinante. No desvelarse del todo es un poder que cautiva y ellos son muy hábiles en eso. Odian la superficialidad y rechazan todos los formalismos. Por la curiosidad y por el amor a la verdad, están dispuestos a pagar grandes cifras en términos de compromiso personal. Mercurio está exaltado en el signo. El intelecto es brillante, está preparado para ellos y es analítico e intuitivo. No se olvidan de ningún detalle y ni siquiera de los pensamientos más abstractos. Y si consiguieran ganar, nunca cederán esa tentación de destruir toda la existencia, porque para ellos sería todo mucho más fácil. La personalidad interna de cada persona nacida bajo el signo de Sagitario. Ya hemos visto cómo la naturaleza de Sagitario es doble y a menudo incluso múltiple, motivo por el cual entre estos nativos se pueden notar tendencias y personalidades diferentes o diversos aspectos que alternan en la misma persona según las circunstancias y fases de la vida. Quien nace bajo este signo está dominado por el planeta Júpiter y tendrá por lo tanto un temperamento alegre, expansivo y optimista. Le gusta estar entre la gente, cultivar muchas amistades y contactos sociales interesantes. De hecho, para los Sagitario, comunicar es una cosa absolutamente espontánea y natural, de la cual no pueden prescindir de ninguna manera. Poder compartir con los demás sus impresiones y emociones y pasar el tiempo en alegre compañía es para ellos fundamental, además de ser una fuente de alegría y despreocupación. Un Sagitario excluido, dejando de lado, está completamente desplazado, como un pez fuera del agua. Su carga de vitalidad y entusiasmo es contagiosa. Consiguen implicar a las personas que les rodean y saben ser convincentes y arrastrar a cualquiera hacia sus intentos y deseos. Normalmente son seguros de sí mismos y de las propias dotes y capacidades. Se sienten sobre todo empujados por una cierta ambición y deseo de triunfar. Miran a los ojos a sus contrincantes y sin inútiles vacilaciones o dudas. Saben muy bien lo que quieren y no temen arriesgarse. Al contrario, la vida es para ellos una maravillosa aventura, muy emocionante precisamente porque está repleta de imprevistos, cambios y continuas metamorfosis. Es más bien la rutina cotidiana lo que los mata literalmente. Se trata de personas de amplios horizontes que buscan la renovación en cada campo de la vida, desde el sector sentimental, en el que sería ideal para ellos tener al lado a una pareja aventurera, hasta todos los contactos sociales, que también les gustaría que fueran cada día más numerosos, pasando por las actividades, aficiones e intereses más variados. El Sagitario es además el signo más deportista de todo el zodiaco. De hecho, estos nativos se dedican y se enfrentan con muchísimas actividades físicas, sobre todo las que ponen más en contactos con la naturaleza y con los animales.
Siempre están deseosos de ofrecer una bonita imagen de sí mismos y casi siempre lo consiguen, puesto que poseen mucho encanto, simpatía y capacidad de socializar. Además, una cierta ambición y seguridad en sus capacidades que les otorga la actitud y la firmeza necesaria para tener el éxito. También pueden ser susceptibles y quisquillosos, sobre todo si se creen que no se les entiende y que no se les valora. No es ciertamente algo sencillo de describir la personalidad de un signo tan variable, a menudo guiado por sus acciones, por la impulsividad y por un entusiasmo irrefrenable. De esta forma, podemos observar a Sagitarios bastante espontáneos, ingenuosos y exageradamente sinceros y francos, u otro tipo muy distinto, más reflexivo y consciente de sí mismo y de todas las propias acciones. De todos modos, se trata de personas imprevisibles que a veces muestran una faceta poco antipática, como una cierta manía de pontificar y de sobresalir, junto a una gran obstinación, y otras veces muestran una faceta irresistible que los hace absolutamente fascinantes, brillantes, disponibles y de corazón generoso. Son pertenecientes al elemento fuego, son pasionales, impetuosos e impulsivos, casi en cada una de sus manifestaciones, sobre todo durante la juventud. El placer por la conquista y los placeres de la intimidad los conducen a buscar varias aventuras y experiencias fuertes, acompañados por una óptima resistencia física y por la posibilidad de una rápida recuperación. Por otro lado, se sienten irresistiblemente atraídos por la buena cocina, por la diversión y por los viajes a tierras lejanas. Su temperamento les lleva hacia adelante, hacia el futuro y a la concesión de sus ambiciones y metas, tanto en el ámbito profesional y económico como en el ámbito mental e interior. Tienen dos grandes dotes: la capacidad de adaptación en las situaciones más variadas y la predisposición a ver las cosas del lado más positivo, desdramatizando las circunstancias difíciles y encontrando las soluciones. Si el deseo del Sagitario de novedad no se convierte en una obsesión que los mantenga continuamente en tensión, serán personas que vivirán bien, sin crearse demasiados problemas y complicaciones, bien dispuestos hacia la vida y de lo bueno que les ofrezca. Tienen unos muy bonitos y expresivos ojos, líneas regulares y una mirada que hace que sus interlocutores se sientan cómodos. En la conversación se nota la velocidad de su pensamiento y, de hecho, a menudo las palabras se suceden rápidamente. Los argumentos casi se sobreponen y se modifican frecuentemente. Les gusta vestirse con ropa práctica y a menudo deportiva, pero también casual y que de todos modos no sea demasiado sofisticada e incómoda. La personalidad interna de cada persona nacida bajo el signo Capricornio. Los Capricornio tienen indudablemente una personalidad compleja, difícil de entender en un primer momento, y no pertenecen a aquellas personas que se convierten enseguida en cualquier lugar o situación en el centro de atención. Solo si los demás se esfuerzan en conocerlos mejor, descubren los muchos valores y virtudes que mantienen celosamente escondidos. Es muy difícil que participen en diversiones que consideran solo un fin en sí mismos. Si encuentran una persona demasiado frívolas o superficial, crean una especie de muro, un comportamiento que los aísla un poco de la vida mundana. La gente los juzga en general como personas de temperamento frío, sin empuje e inquisible e inasequibles. Es inútil atormentarse porque quien los trata de descubrir lentamente, en ellos encuentra una personalidad distinta de la que había imaginado. Son vitales, inteligentes, siempre deseosos de aprender y se sienten atraídos por la meditación y les gusta buscar la esencia en todas las cosas y el misterio escondido. Su profundidad de alma está abocada casi eternamente a la introspección. En su juventud no saben divertirse, ni les interesa de qué manera pasan los demás su tiempo libre y dan la impresión de ser distantes y serios. Hacia los 28 o 29 años, tras la primera revolución de Saturno, empiezan a emanar un corto magnetismo y conquistan y estiman y se afirman profesionalmente. De los 40 años en adelante, parece como si el tiempo se hubiera detenido. Generalmente llega a una edad muy avanzada y permanecen con la mente lúcida y extremadamente juveniles. Su encanto aumenta con el paso de los años y su personalidad se impone en esta fase de su vida. Los temores y las incertidumbres de la juventud permanecen ya solo en el pasado. En la juventud son introvertidos, silenciosos y necesitan afecto, pero se avergüenzan de demostrarlo y si temen que alguien pueda intuirlo, se vuelven todavía más huraños. Su noble naturaleza pescabra hace de ellos personas que con el paso de los años cambian totalmente de carácter. Encuentran su autorrealización en el trabajo, al que dedican toda su energía, en el estudio y en la paciencia, y en la capacidad y la voluntad de la que disponen los convierte en personajes ganadores. Una brillante afirmación en la segunda mitad de la vida los rasicará en todos los problemas del pasado, confirmando que Capricornio en su esencia es un signo noble, que asciende desde las profundidades del mar hasta la cumbre de la montaña. Las cualidades humanas de Capricornio quedan a menudo en secreto para muchos, puesto que penetrar más allá de la aparente ruda corteza no es siempre fácil. Se necesita una enorme paciencia. Conquistarlos es de todo menos sencillo, pero después de conseguirlo, empiezan a confiar y desde ese momento muestran una actitud más abierta.
Disponen de una fuerza física excepcional y dotes morales considerables, entre las cuales destacan la precisión y el hecho de ser metódicos y una extraordinaria disciplina interior. Hasta que no alcanzan las metas que se han marcado, piensan que los acontecimientos y las personas les son contrarios. Este miedo inconsciente en el que hace que sean solitarios y en la juventud complica su inserción social y mundana. El planeta dominante Saturno no se muestra muy tierno, al contrario, los presiona a menudo, obligándoles a medir sus fuerzas en relación con el destino. El sentido del saber está incluso demasiado desarrollado. Para ellos ningún sacrificio es excesivo para poder apoyar en cualquier circunstancia a sus seres queridos. Son muy tradicionalistas y la familia tiene para ellos un papel esencial en esta vida. Poseen también una fuerza resistencia un poco común, unida a una voluntad que mueve, como se suele decir, montañas. Consiguen superar cualquier dificultad, haciéndose cada vez más fuerte. Además, raramente encontramos individuos tan íntimamente convencidos de poder conseguir lo que se proponen. Para superar los problemas cuentan solo con ellos mismos, y aunque puedan lamentarse de sus problemas con las personas que aman, esto solo es un desahogo psicológico, porque saben muy bien que les toca a ellos dirigir su propio destino. Aunque Saturno les ataca por un lado, por el otro les ofrece también los medios necesarios y los dones más precisos que las personas puedan esperar. La conciencia de que el sufrimiento es el camino más corto, aunque muy doloroso, hacia la sabiduría. De cada experiencia salen espiritualmente mejorados y Saturno, que asume para ellos el papel de padre severo, desea guiarles hacia la sabiduría, y esto hasta se expresa en el tarot. También psicológicamente tienen que soportar una dura lucha entre la dinámica del signo y su dominante Saturno. Este último indica el camino de la ascensión estética, mientras su elemento de la tierra lo empuja al apego hacia los valores materiales. De hecho, les gustan mucho las cosas bonitas, vivir en un ambiente digno y cómodo. Por lo tanto, a menudo se encuentran ante la encrucijada de escoger qué camino seguir. Por esta razón, encontramos entre los nativos de Capricornio a industriales, a ingenieros, a hombres políticos, pero también a guías espirituales. Y el lema de ellos siempre es: yo progreso y avanzo por el camino que los lleva hasta la luz. La personalidad interna de cada persona nacida bajo el signo Acuario. Los nativos de Acuario poseen casi siempre una personalidad muy original, anticonformista y sin prejuicios. Les gusta tener muchos amigos a su alrededor con los cuales ingeniárselas para poder proyectar cosas extravagantes y divertidas, que se salgan de los cánones habituales y de la rutina normal. Dominados por el planeta Urano, están naturalmente predispuestos al progreso y a la tecnología, además de ser defensores de ideologías de vanguardia y de innovación de todo tipo, preparados para ser los primeros en afrontar cualquier nueva experiencia. Luchan sin tregua para defender aquello en lo que creen y dispuestos incluso a pagar las consecuencias con su propia piel. En realidad, son grandes idealistas, que se entusiasman y se acaloran por grandes ideales de humanidad y solidaridad universal, a los cuales se adhieren a menudo de forma absoluta, sin medios términos, una tendencia que puede hacer que sean intransigentes sobre ciertas posiciones utópicas y que difícilmente se llevarán a cabo. Se establece como analogía entre Acuario y la 11ª casa, que se refiere a la amistad y a las relaciones interpersonales, espontáneas y desinteresadas. Indica además la propia armonía interior y la comunión de valores con el exterior. Los nativos de este signo consideran la amistad como algo esencial, más importante tal vez que la relación de pareja. Y no solo eso, buscan continuamente objetivos comunes, metas comunitarias a realizar junto con los demás seres humanos. Pero por otro lado, si no encuentran a su alrededor a las personas igualmente altruistas y siempre dispuestas, pueden llegar a encerrarse en un cierto individualismo estéril, volviéndose rebeldes y verdaderos destructores de las reglas por principios. Por esta razón, a menudo, los acuarios se muestran como verdaderos opositores o anarquistas. En su forma de vestir, por ejemplo, emerge esta natural tendencia a la originalidad. Tendrán siempre algo extravagante e inconfundible que hará que destaquen entre la gran masa, fuera de los cánones fijos de la moda. Con esto no quiere decir que sean raros, todo lo contrario, sencillamente es que los uniformes y las ropas todas iguales, sin personalidad, no encajan con ellos. A menudo con sus gustos de vanguardia, son precursores de las modas futuras, que intuyen antes que los demás y aceptan enseguida las nuevas ideas y luego se cansan muy pronto. No tienen escrúpulos y frecuentan ambientes de diversos tipos, sobre todo de grupos que se ocupen de ideologías minoritarias y que abarcan los destinos campos relacionados con la psique y con la mente. Lo importante es que los que están a su lado no sean esclavos de los prejuicios y del conformismo, o que por lo menos no le condicionen en su propia libertad de pensamiento y de autoexpresión. Tienen un espíritu independiente en todo, una absoluta necesidad de autonomía y libertad. Por lo tanto, la pareja no podrá mostrarse nunca celosa o posesiva, ni con pretensiones de hacer planes y propaganda a largo plazo. La persona que está con un acuario puede esperarse de todo, novedades de todo tipo y cambios totales de costumbre, pero no siempre, y es necesario admitirlo, que están dispuestos a aceptar las ideas y las modificaciones de la persona que está a su lado.
La afirmación social y la escalada hacia el éxito no son metas que le atraigan mucho, sobre todo si para realizar es necesario competir con vitalidad y seguir ritmos demasiado frenéticos e inhumanos. Solo si el nativo no ha conseguido ponerse todavía sobre el camino que le indica el signo natal, se mostrará arribista y oportunista, preparado para poder aprovechar cada ocasión a su propio favor, y en tal caso, pueden surgir aspectos de avaricia y de prepotencia. En cambio, cuando el nativo de Acuario sigue de forma armoniosa, su verdadera naturaleza rechaza todos los compromisos y se muestra hábil, intuitivo y racional en la programación y en la realización de sus objetivos altruistas. Dominan bien las situaciones y tienen la capacidad de decisión y un fuerte magnetismo que hace conquistar a las personas que le rodean, convenciendo a los demás de sus propias opiniones. Un rasgo típico de Acuario es el alejamiento que estos nativos asumen en muchas situaciones, evitando los compromisos emotivos y demasiado instintivos. Prefieren aclarar las cosas y hacerse en una opinión precisa antes de actuar. Y en el caso de que consideren que el asunto es erróneo por una razón cualquiera, no dudan en ningún momento en romper los lazos de unión o interrumpir la colaboración. Es difícil que lloren por el pasado, miran casi siempre hacia adelante, hacia el futuro, aunque algunas de sus decisiones al respecto podrían hacer sufrir a más de uno. De todos modos, su personalidad es imprevisible e incomprensible, fascina y conquista a aquellos que de cualquier forma tengan un destino que se entrelace con el suyo. La personalidad interna de cada persona nacida bajo el signo Piscis. El conjunto de las actitudes temperamentales y de carácter de los Piscis dan una vida a una personalidad fuertemente definida por dudas, incertidumbres y una sensibilidad emotiva aguda, preparada para poder captar con sutiles intuiciones en todos los estados de ánimo de los demás y de la atmósfera que les rodea. Existe una necesidad íntima y profunda de participación absoluta cósmica en ellos mismos, y cada nativo del signo, sobre todo si está fuertemente determinado por valores de Piscis en su propio tema natal, vive la sustancial e íntima contradicción simbolizada por el grifo de los peces que nadan en sentidos opuestos, el de la izquierda hacia abajo, enredado en la materia, y el de la derecha hacia arriba, buscando la evolución espiritual. Si encuentran espacio las valencias menos positivas del signo, el sujeto se realizará de la maternidad absoluta, negando cada principio espiritual, o todavía peor, si no consigue establecer una unión, un fluir armónico de su personalidad en el mundo real, puede verificarse de la huida de la conciencia y de todas las responsabilidades. El inconsciente difuso puede sumergir a todos los principios evolutivos relacionados con la naturaleza humana. Es otro mundo que vive y no nos está permitido comprenderlo. Las dos hipótesis representan casos extremos, como podemos considerar rara la plena manifestación de la naturaleza, Piscis, capaz de liberarse de la dualidad y de sobresalir de estados de la conciencia iluminados, y es el camino del espíritu que les permite alcanzar la luz evolutiva absoluta en cada cosa que hacen. La potente receptividad de Piscis y la capacidad de expansión psíquica originan la existencia interior de formar parte de un todo, de alcanzar la unificación absoluta para poder realizarse, y es una tarea muy difícil de ejecutar cuando coexisten tendencias opuestas, las ganas de ser y el deseo de no ser. Por ello encuentran espacios en los Piscis estados de confusión e incertidumbre que no permiten definir todos los contornos de la realidad con lucidez absoluta. Es como si estuvieran un pie en este mundo y otro en el universo. Júpiter y Neptuno son los dos regentes del signo. En la mitología, estos dioses Zeus y Poseidón tenían el común carácter caprichoso e imprevisible si se les irritaba. Quizás hayas notado que muchas veces los exponentes Piscis, cuando están en un estado de cólera, tienden a guardarse las cosas y a omitir muchos pensamientos clasificatorios. En efecto, Mercurio, que preside las capacidades organizadoras del intelecto, está en exilio en Piscis. Por ello los nativos se las arreglan mal en estos asuntos prácticos y tienen problemas para poner orden en lo mental y en lo material. En su agua, la luna se sumerge exaltando las propias potencialidades. De ello resultan seres de fantasía febril y de ánimo desencadenante musical, puesto que fluyen en los ritmos cósmicos que resuenan de armonías universales. No para nada es casualidad que sean poco habladores, poco capaces de expresiones poéticas sugestivas, con la gracia del toque lunar en las palabras que las convierte en imágenes tomadas del inconsciente, que es sin duda la simbología pura. El humor en los Piscis es mutable y los sentimientos profundos. Es difícil no naufragar en la incoherencia, en la duda y rozar la ambigüedad, para quien posee un bagaje tan rico y dominante de receptividad, de emotividad y sometido a influencias externas. Son evasivos e incomprendibles como espíritus que no quieren darse forma y materializarse. Los conocemos
vemos bien en la vida diaria porque son amantes que tardan en declararse definitivamente y que en cambio aman a personas que no alcanzan puestos relevantes y en cambio son intelectualmente capaces como individuos sensibles y fecundos reacios a aceptar responsabilidades precisas. Definirse quiere decir fijar la imagen, limitar la creatividad y tener que decidir el futuro. Su tiempo es indefinido, espacio abierto en el que es posible crearse a cada instante. Fascinantes los Piscis, que encantan con tanta dulzura y disponibilidad, y se cree que se pueden tener en un acuario, porque son tan dóciles y tranquilos, tan seguros de poder contar con ellos cuando sea necesario, y nos damos cuenta con alarme e inquietud que ya no están allí cerca. Detrás de la más pura y grande disponibilidad, sensibilidad y el espíritu de participación, existe también un fuerte e imprevisible impulso de autoafirmación que parece falso en cuanto está oculto y es insospechable. Ni siquiera ellos mismos tienen claro qué hacer hasta en un momento antes, pero queda el hecho de que a un paso de la entrega total o de aquello que los oprime, saben retroceder, girarse y cambiar de ruta y de intenciones. Aunque con las lágrimas en los ojos y algún sentimiento de culpa por haber querido o podido dar solo la idea de una completa y total disponibilidad, estas fugas egoístas y autodefensivas, o con toda la dolencia del mundo, pueden no ser precisamente concretas y absolutas, pero forman siempre parte de las vivencias de cada Piscis, aunque en distintos porcentajes. También existen personas que no saben reaccionar a los acontecimientos, que no reúnen las fuerzas para poder afirmarse a sí mismos y que se dejan llevar por la vida frustrados y arrastrados por el masoquismo moral. Según si en el tema individual predomina Júpiter o Neptuno, serán expansivos, optimistas y con sentido de la realidad o introvertidos, místicos, confusos o en un estado de iluminación y negarán siempre todos los valores individuales. Una vida interior tan fecunda y una naturaleza esencial tan huraña no encuentra que nadie pueda derribar las barreras de su corazón. Por ello, se cree que una clave de acceso a su intimidad sea prestar mucha atención a lo que no dicen y buscar siempre en sus ojos más que nunca, porque son espejos válidos del alma. De todos modos, resultarán ser criaturas incomprensibles e imprevisibles. Para encontrarlos de verdad es muy necesario dejarse conducir por el fluir del agua. Muchísimas gracias por vernos. No olviden seguirnos. Hasta la próxima.